Bienvenidas y bienvenidos a los diálogos cotidianos por la educación. Para nosotros es muy importante poder compartir que la nueva escuela mexicana tiene como reto fundamental formar ciudadanas y ciudadanos responsables, seres humanos integralmente formados como lo establece el artículo 3, pero además que se conviertan en agentes de transformación social. Estos son los grandes preceptos o faros que nos guían, pero esto se aterriza en el aula. Y en el aula las maestras y los maestros están enfrentando diferentes problemas. Por ello, el tema central de hoy es el programa analítico, un formato. ¿Qué problemas? Irán, que es un experto y además conoce bien los problemas que viven las maestras y los maestros, abordará algunos de ellos. Gracias, doctor Lozano. Bueno, fíjate que uno de los primeros problemas que percibo es la parálisis paradigmática que tienen más de un profesor, en la idea de que ellos lo han hecho históricamente de un modo, el diseño. Están queriendo recurrir a esos esquemas para seguir resolviendo los problemas que hoy están experimentando o los problemas que van a tener como elemento de futuro. Entonces, lo primero es valorar que mucho de lo que ya saben hacer es útil, pero que hoy hay que incorporar nuevos saberes y nuevas formas de construir en este sentido un programa analítico. La segunda es que, aunque la autoridad ha dicho que requerimos un formato, el formato no está sistematizado por nadie, de tal suerte que cada profesor, cada colectivo ha discutido, garantizado, hecho sus propias propuestas sin tener la certeza de cómo van. Pero yo creo que hay elementos que les podrían permitir garantizar un formato. La tercera es que la construcción de un contexto socioeducativo, estos análisis de la realidad, en estos tres planos de los que hablaremos más adelante, pues es un factor que tenemos que identificar realmente qué es lo que nos sirve, producir desde ahí y no mencionar que es un contexto en tal localidad, con tanta población, o sea, realmente qué es lo que necesitamos decir y a partir de ahí los elementos claves para contextualizar e integrar saberes es otro de los problemas que estamos teniendo los profesores. Muy bien. Para poder situar adecuadamente que un formato no necesariamente es una receta, y para poder hacer un formato hay que tener claros los conceptos y la interrelación que guardan los conceptos. De lo contrario, parecería un esqueleto vacío. En este sentido, podemos decir que el programa analítico tiene tres planos que exigen un proceso distinto al educador, a la forma convencional como hemos venido trabajando. El primer plano es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Este concepto es muy clave, socioeducativo, la relación entre la escuela y la sociedad, la escuela y la comunidad. Segundo plano, el plano de contextualización. Esta palabra tiene una potencia muy grande porque se trata de adaptar estos grandes contenidos a las realidades cotidianas, específicas, singulares, territoriales. Y tercer plano, el plano del codiseño. Pero todos estos elementos tienen una finalidad importante, que es tomar decisiones didácticas basadas en esta información. De lo contrario, caeríamos en recopilar, hacer acopio de información sin saber para qué lo queremos, sin tener clara conciencia de que es para tomar decisiones pedagógicas, tomar decisiones didácticas. Ahora bien, vamos a abordar el primer plano. Fíjate que en este sentido, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué podemos recuperar de eso? Uno de los elementos claves es el diagnóstico de los aprendientes, pero muchas veces nos quedamos en describir características de los aprendientes sin realmente tomar decisiones con eso. Entonces, cuando nosotros ubicamos que los estudiantes tienen un tipo de metas de aprendizaje, un nivel de autoeficacia, una manera de autorregularse, una disposición para aprender, una voluntad, un compromiso, un entorno favorable, un repertorio de estrategias, que no estilos de aprendizaje,
solamente, sino las estrategias. En ese sentido, eso puede empezar a ser un factor. Si yo percibo que mis estudiantes tienen poca autoeficacia, es decir, se conciben a sí mismos como personas que les cuesta trabajo algo, que no se sienten hábiles entonces el tipo de diseño tiene que ser distinto. Claro. Es decir, garantizar condiciones. Ahora, respecto a la familia, fíjate que los datos de la familia, hay expertos marcando que hay dos grandes tendencias. Una tiene que ver con la estructura de la familia y dicen que esa propuesta no sirve mucho para tomar decisiones en el aula. Por ejemplo, son familias monoparentales, a cargo de la abuela, en fin, no nos ayuda. Por el contrario, la otra mirada tiene que ver con qué tipo de conducta se emite la familia respecto al aprendizaje. Es decir, ponen al estudiante a hacer la tarea, le generan un horario, un entorno, condiciones, en fin. Esos son factores que sí nos permiten identificar qué características existen y cómo irlas utilizando. Por ahí también hay otro experto que habla de niveles de participación de la familia. Claro. Habla de que hay familias que simplemente van y aparcan a su hijo, nivel 0 de participación, o nivel 1, voy al folclore, al festival, en fin. O nivel 2, cuando yo voy y pregunto. O el tercer nivel, que sería el más importante, es cuando yo trabajo como papá con mi escuela a favor de los problemas que tienen mis hijos y ayudo en esa tarea. Entonces, por ahí es muy importante asumir que estos factores sí te permiten tomar decisiones en los procesos que tú instrumentas. Los retos de los educadores. Claro que sí. Fíjate que me gustaría enfatizar lo siguiente. Obviamente, esto no podríamos decir que es necesariamente nuevo, sino la forma y el enfoque es lo que le da la novedad. En otros momentos se ha hecho como un requisito el buscar esta información. Y como bien lo señalas, me pongo a hacer acopio de qué tipo de familias, monoparentales o no, cuántos integrantes, su nivel de ingreso, pero eso no me sirve para nada para poder tomar decisiones didácticas. Entonces, lo que tú estás diciendo sí es sumamente importante. Si los dos papás trabajan, el hijo tiene muchas actividades, clases de guitarra, clases de natación, claro. Queda muy poco tiempo para las actividades. Entonces, saber exactamente qué conocer de la familia, creo que eso es clave y lo acabas de señalar. Ahora bien, en relación a los retos de los educadores, ¿qué es importante tomar en cuenta? Uno, el nivel de complejidad con que se presentan las cosas. Si yo utilizo un campo, diríamos, de términos, de conceptos alejados de la realidad, no me van a entender. Entonces creo que eso es muy importante. Otro elemento es el vínculo afectivo. Si yo trato a las personas, o más bien la pregunta sería, ¿cómo las trato? ¿Cómo me relaciono? ¿Como alumnos o como aprendientes? ¿Como sujetos o como objetos? Creo que eso es clave. Otro, la claridad con que presento las ideas, la organización de las ideas, el proceso, actividades atractivas, sugerentes, que partan de desafíos, que partan de la curiosidad. Creo que eso es clave. Modelar procesos, llevar a cabo la retroalimentación. Estos son algunos de los rasgos fundamentales que habría que tomar en cuenta. Y fíjate que a mí lo que me pones a pensar es que el profesor habitualmente no percibe la importancia de este proceso de asumirse como un agente de transformación. Así en ese sentido. Muy bien. Transformarse. Pero como queremos ser muy concretos, el siguiente plano es la contextualización. ¿Tú cómo la entiendes? Ok, fíjate que es algo que los maestros de por sí ya hacemos. Cuando tú tomas un contenido, en el modelo que sea, tú identificas la importancia, las características, cómo le vas a entrar para este tema, el nivel de complejidad, si tus aprendices le van a entender o no. Estos son elementos de contextualización. ¿Cómo lo puedes aterrizar en un ejemplo, en este contexto concreto? ¿De qué te puedes valer de tu realidad? Entonces, aunque el programa y la propuesta exige tratamiento del programa sintético para ver cómo lo ajustas, la lectura de la realidad, como un horizonte de acción y las estrategias nacionales, lo importante aquí es ser capaz de irlo ajustando en función de tu propia experiencia, en función de cómo has abordado este contenido en otros momentos. Así es. Creo que respondería al qué y el cómo. Ok. ¿Verdad? ¿Qué? Contextualizo y también el cómo, qué metodologías son apropiadas. Claro. Si yo busco un aprendizaje activo, entonces tengo que buscar metodologías activas.
Creo que eso es claro. Y también el tipo de producto que estamos queriendo alcanzar. Exactamente. El siguiente plano es el de las problemáticas de la realidad. ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Creo que esta parte es muy novedosa en la nueva escuela mexicana porque es el contexto social, comunidad. Y la pregunta generadora, la pregunta que nos va a llevar el hilo conductor es ¿qué situaciones afectan positiva o negativamente a la escuela en la consecución de sus propósitos? Responderlo en colectivo es clave. Segunda, ¿qué situaciones o problemas puede resolver o analizar la escuela? ¿Son problemas pertinentes y susceptibles de ser estudiados en la escuela? Entonces creo que eso es sumamente relevante. El diálogo de la comunidad con la escuela, por eso es plano socioeducativo. Y en ese sentido, creo que el principio fundamental que está subyacente es los procesos cotidianos son indisolubles de los procesos de aprendizaje. Pero hay que tomar en cuenta cómo piensa la comunidad, cuál es su forma de entender la vida para poder situar adecuadamente, ¿no? Puede ser una comunidad muy conservadora que no le guste que se discute el tema de la sexualidad, o una comunidad muy religiosa que no le guste que se discuta el tema del aborto, por ejemplo. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto. Y fíjate que en ese proceso, el proceso de codiseño, esto que estás diciendo es clave porque ahí es en donde puedes recuperar tú los saberes que tiene la comunidad. Tú puedes recuperar otro tipo de saberes endógenos propios de la comunidad, claro, pero también puedes recuperar saberes ancestrales. Cuando tú tienes que resolver un problema, como tú mencionabas, el ejercicio valioso que el maestro de a pie tiene que hacer es para resolver realmente este problema, no para ver un tema aprovechando el problema como pretexto, no, claro, para realmente resolver el problema, ¿qué tipo de saberes realmente tengo que integrar? Exactamente, eso, ¿no?, sería el codiseño. Exactamente. Esa sería la riqueza del programa sintético. Y ya lo señalaste muy bien. Pero de fondo está qué valor le damos a los saberes. Claro. No considerar que el saber único es el científico, es el dominante, sino los saberes ancestrales, como lo dices, los saberes populares, que son valiosísimos y ya poder incorporarlos. Pero la pregunta clave es ¿cómo sistematizamos todo eso? Claro, fíjate que llevamos rato trabajando en esto, ¿no? De pensar en un formato, algo que nos fuera útil. Y bueno, ahí está la propuesta, es un documento de Excel muy largo. Así es, pero muy valioso, Te voy a interrumpir. Adelante. Para tomar la primera parte. El punto de partida, que es el cambio de lógica, el cambio de paradigma, es partir de un problema de la realidad. De lo contrario no hay cambio, no hay transformación. Aquí está un ejemplo, es el machismo. A partir de él, ahora sí, empezamos a estructurar, a interrelacionar todos los elementos que hemos mencionado. Por ejemplo, los rasgos del perfil. Este problema se relaciona con los rasgos del perfil de ciudadanía, de diversidad, de derechos. Los ejes articuladores son claves. Estos 7 ejes articuladores que se convierten en temas transversales, por ejemplo, está relacionado con la inclusión, con el pensamiento crítico y con la interculturalidad crítica. No los desarrollo porque creo que hay que ser muy concretos. Y a partir de ahí, ahora viene la demás integración. Sí, claro. A partir de identificar que necesitamos resolver ese problema, y por eso es clave ir a ver el video anterior, ¿no? Sí. Para los que no lo vieron. Aquí, a partir de eso es del programa sintético, ¿qué saberes me puedo ir abordando, utilizando? Por ejemplo, aquí estamos en lenguaje para resolver este problema, para abordar este problema. Pero hay una columna de los otros saberes que requiero integrar. Claro. Si nosotros como escuela vamos definiendo qué saberes, por ejemplo, para atender el machismo, los derechos humanos, la capacidad de autorregularse, un conocimiento condicional como la voluntad y el compromiso de entender que debo ir cuidando la forma de relacionarme con el otro, etcétera. Claro. A partir de esos elementos es que yo puedo sistematizar realmente los el plano del codiseño, es decir, el saber que voy a integrar. Y toda la escuela tendría todos estos elementos, pero cuando lo empezamos a socializar, los demás campos pueden empezar a integrar. Por eso está en azul la última columna, exacto, que es lo que continúa, ¿no? Todos los demás campos pueden contribuir a la solución. Entonces ya se puede vertebrar la finalidad del campo, los contenidos del programa sintético, en este caso de español,
Y algo clave es el proceso donde podemos ubicar el producto que nos va a evidenciar. Claro, eso es clave. De lo contrario, estaríamos hablando de generalidades y sin poder concretar la evidencia que nos dice que se está aprendiendo. Imaginemos, es muy importante esto que dices, porque puede ser que para el machismo un profesor diga, ay, pues vamos a hacer un folleto. No, eso no es una forma de solucionar realmente el problema. Claro. Es decir, a lo mejor tiene que ver con un conjunto de decálogos de comportamiento o algo parecido, ¿no? Yo creo que tendríamos que pensar profundamente en algo que es el tipo de producto que... Muy bien, pues aquí les dejamos estos materiales, les compartimos estas ideas, este formato, y ojalá les sea útil en su práctica educativa y nos vemos en los próximos diálogos. Hasta luego.